Representante obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Guillermo, y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Te escucho un poco bajito. ¿Me puedes subir un poquito el retorno? Ahí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sube el Co- salario mínimo 4.4%. ¿Cómo se determina ese monto, Ramón, si serías Bueno, tan amable? sí, cómo no. Acá tenemos que tener en cuenta dos factores principales, ¿verdad? El primer factor es justamente desde la modificación de la ley del Código Laboral con respecto a ver el posible reajuste, ¿verdad? Y el de que se pueda la CONASAM reunirse anualmente en mes de junio, es justamente uno de los factores. Y toma como medida, dice ahí en la misma ley, de que se tomará como medición, digámosle, el IPC entregado por el BCP. Esa es Claro. una de las primeras cuestiones. En segundo caso, ¿verdad? Ese IPC mismo que se toma, que es en este caso que es la inflación acumulada del año pasado y este año, que alcanza 4,4%. Eso no implica de que, y esa es mi discusión siempre dentro del Consejo, eso no implica de que eso tiene que ser el reajuste. Esto va a depender mucho del presidente, si es que realmente quiere hacer algo bueno por la patria, como él dice, por lo menos hacerle un reajuste de por lo menos que nosotros consideramos justo para el trabajador, que es el 25%. Ese mismo cálculo, ¿verdad? Nosotros lo realizamos utilizando justamente los mismos índices del BCP de año a año que está dando, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos desde el momento, digámosle, donde empezamos la era democrática en 1990 a la fecha, ¿verdad? Que hay un poder, el poder adquisitivo del trabajador tiene una pérdida de más del 30%. Entonces, tomando siempre los mismos Disculpame, parámetros te que interrumpo ahí. Una pérdida acumulada del 30%, ¿de qué periodo a qué periodo? del periodo de la era democrática, digámosle Ah, en este ya, ya, caso, ya, ¿verdad? ya, comprendo. Fueron acumulándose utilizando el mismo margen o el IPC del BCP sumado, por dar número nada más, ¿verdad? Desde el año 89, 90, digámosle, a la fecha se ha hecho un reajuste del 100%, por decir, ¿verdad? Y nosotros encontramos que la inflación ha sido el 130%, o sea que no está ajustado a la realidad por uno de los aspectos principales. El segundo aspecto principal, Disculpame, te interrumpa sí, para ir aprendiendo, ¿verdad? O sea, a criterio de ustedes, desde el 90 hoy, el aumento del salario mínimo no acompaña la inflación nominal. no Ya, acompaña para nada, ya, ya. ¿verdad? Entonces, nosotros siempre le cuestionamos al BCP por utilizar un índice que justamente agarra a todo el estrato social de lo que es la población de Paraguay. Nosotros decimos al BCP, señores, tiene que quitar los índices que realmente utiliza el trabajador, que es justamente la canasta básica familiar en especial, ¿verdad? Y a otros conceptos, otros índices que va acompañado, ¿verdad? Pero el que mayor porcentaje da a la pérdida del trabajador, pues es el índice de la canasta básica familiar. Entonces, eh, entonces nosotros le decimos, señores, ustedes tienen que quitar esos índices, vamos a reducir esto por un número menor, no de los 400 índices que ustedes toman, vamos a tomar como solamente 80 productos que realmente son identificados correctamente para el trabajador. Pero ellos hasta hoy ya se encaprichan, no, dicen, no, es el todo. O sea, que ese todo implica de que aquel trabajador que gana salario mínimo o aquel... para dar ejemplo, el dueño de un MIPYME que gana, no sé, 20, 30 millones de euros al mes, su costo es el mismo para ellos que el costo del trabajador. Claro. Entonces ahí está la diferencia justamente que O sea, nosotros hay le una decimos diferencia de siempre. interpretación de cómo se debería calcular. Así mismo, es más, nosotros también hemos planteado al Ejecutivo justamente buscar la forma de desindexar el salario mínimo con todo lo que implica tasas de inflación, tasas inmobiliarios, etcétera, etcétera, todos los impuestos, ¿verdad? En este caso.
buscar un mecanismo por la cual se deje de fuera el salario mínimo como base para poder calcular esas tasas y eso. Porque eso afecta mucho, y vos me vas a decir mejor que cualquiera, ¿verdad? Y has escuchado de que dicen, no, ¿por qué vamos a alzar el salario mínimo si sube todo, te dice, ¿verdad? Entonces, implica justamente, ese es el negocio capaz de la gente, ¿verdad? En este caso de todos estos gobiernos que vinieron, es de mantener como base el salario mínimo para esos pagos de impuestos. Por eso nosotros decimos que se tiene que desindexar. El Poder Ejecutivo, le hemos planteado al Poder Ejecutivo de hace un rato ya, y lo hemos reiterado constantemente, de que se debe buscar un mecanismo o por lo menos una ley por la cual justamente el salario mínimo se deje, y que realmente se deje de lado, por lo menos en el sentido que no incida en eso, y que realmente incida al rol real que es del trabajador, que es justamente, como la ley define, sustentarle o satisfacer esas necesidades básicas que tiene el trabajador. Hoy el salario mínimo no satisface las necesidades básicas. Para nada, para nada. ¿Cuánto necesita una familia, papá, mamá y 2 hijos para vivir con lo básico hoy en Paraguay? Mínimo 3 millones de guaraníes. 3 millones. De 2 millones, ¿cuánto está el salario que dijimos? Habíamos 2.192.839 hoy. Tienen que subir más o menos a 3 millones. Y esa subida es lo mínimo. Paulatina. Y eso, sí, nosotros decimos que se tiene que, tampoco nos vamos a patear, ¿verdad? Como se dice, por el tablero, por la olla, claro, como se dice, ¿verdad? Sí, loco. Pero por lo menos, sí, porque acá tenemos que tener en cuenta, hay experiencia bastante importante y muy significativa en la región. Por ejemplo, muchos no quieren tomar ejemplo de la Argentina, por decir, ¿verdad? La Argentina tiene un consejo de salario mínimo donde está inclusive sentado el presidente o la presidenta de la República, ¿verdad? Uh-huh. Donde ellos han realizado o han hecho, ¿verdad? Proyecciones, ¿verdad? Para un año, para un reajuste de salario. Por ejemplo, este mes te da 2%, el otro mes te da 3%, etcétera, etcétera, hasta llegar realmente a lo que es el valor del salario mínimo. Eso es lo que nosotros solicitamos al Ejecutivo, que el salario mínimo tenga el valor real para el trabajador. Entonces, independiente a eso, también siempre leemos, y esto hace poco también hemos reiterado, por eso hubo ese cuarto intermedio con el Consejo de Salario Mínimo hace 8 días, ¿verdad? Nosotros habíamos planteado al Ejecutivo el famoso, una mochila, ¿verdad? En el sentido que al trabajador le pueda satisfacer ese salario, mínimo, por lo menos que haya habido el reajuste. Por ejemplo, en el sentido, cuando hablamos, nosotros le decimos siempre al Ejecutivo o representante del Ejecutivo, le decimos, miren, ustedes tienen que controlar el precio, ¿no? Ahí ya también sabe que por el libre comercio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen decimos, un sistema de precios regulados de la canasta básica, por ejemplo? Así mismo, eso es lo que nosotros solicitamos. Pero eso fracasó en Argentina. En Argentina hacen eso. No, nosotros, sí, pero ahí justamente ellos entraron con la cuestión del subsidio, ¿verdad? Nosotros queremos que se regule nomás. Por ejemplo, hoy día, la galleta, por decirte, uh-huh, que es algo del pan, que es pan diario, digamos, del trabajo, sí, de todo, ¿verdad? Está a 6.000 guaraníes, por decir el precio. Que se mantenga así. Oye, hay un reajuste salarial del 100.000 guaraníes, por decir. Que no se tome ese valor de que envíen hoy día el pan a 8.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, que exista por lo menos esa regulación. Cierto, hay una cadena de producción, de logística, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que va todo implicado, y por eso nosotros creemos de que se tienen que sentarnos todos los actores principales, que es justamente el trabajador, los empresarios, el Estado, todos juntos, ¿verdad? Y con instituciones que tienen realmente la facultad de hacer eso, el control, que digámosle en pocas palabras, ¿verdad? Ramón, una pregunta. Si de vos dependiera, ¿cuánto subiría el salario mínimo, por ejemplo, este año?
El famoso, ¿cómo se dice en bota? ¿Cómo es la pregunta? Si de vos dependiera, si cuál es la idea que vos te parece Ah, que ya, sería ya. lo mejor Sí, para que sí. suba, ¿cuánto debería subir Y el salario mínimo este en año? 2.700.000 guaraníes, A 2 millones. mínimamente. Ya. Sí, mínimamente. ¿Cómo se llega a integrar el Consejo Nacional de Salarios Mínimos como representante de los trabajadores? ¿Quién te elige? ¿Quién te Bueno, designa? nosotros hacemos consenso entre las centrales sindicales, ¿verdad? Ah, Enviamos al Poder Ejecutivo, es ad hoc, digámosle, la no es representación. vinculante. No, no es Ya. vinculante, ¿verdad? Entonces, y volviendo justamente a eso de vinculación o no, ¿verdad? Con respecto al dictamen, es un dictamen que hace en este caso la CONASAM Sí. a través de hoy, por lo menos, Claro, no es que ya va a que subir así, hicimos. el que decide el No, 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 Ejecutivo. no. Sí, es importante. Sí, Esto es sí, importante una aclaración importante. Sí. una aclaración hacer, ¿verdad? De que no es vinculante para nada. Por eso le decía justamente, y discuto siempre con la gente, mi gente que están ahí en el consejo, es de que esto no es vinculante ni tampoco es coercitivo en decirle no tiene que ser Claro, no, 4.4%. eso se No es entiende. así. Es Eso facultad del tiene como Ejecutivo, base nada más. tiene un El consejo ejecutivo. asesor. ¿Y quiénes más integran? ¿Hay alguien por la Unión Industrial Paraguaya, Sí, por ejemplo? está anteriormente estaba el arquitecto Ramón Daniel Orué, hoy día es el nuevo que es el ingeniero Enrique Vidal, si no me equivoco, Ya, el que apellido. le nombra, que le está designado, digamos, por Y la... también en el mismo concepto o en el mismo orden, ¿verdad? En el sentido de que a través de sus pares es elegido o designado en este caso. Es un cargo rentado, tiene salario, No, dieta, nada que ver, es ad honorem. nada, nada, es a honores. Ah, y te lleva mucho tiempo, digamos, te quita tiempo de tu trabajo estar ahí, o es una vez al mes, ¿cómo es? No, no, acá por lo menos en ese sentido no tenemos, no hay muchas veces que tenés que irte, es Claro, la veces que sea necesaria solamente en este año por lo menos nos hemos reunido 3 veces, ¿verdad? ya. O O sea, 4 veces, sí, cuatro para tener veces. una idea, o sea, se reúnen más o menos 3 veces al año y van dándole un seguimiento a Exactamente, los índices de inflación. así mismo es. Ya, Solemos ver y plantear ciertos proyectos que nosotros tenemos. Por eso te estaba diciendo con respecto a los proyectos, nosotros hemos planteado al Ejecutivo de que se vea, por ejemplo, el vivienda para los trabajadores, que pueda haber ahí sí, ¿verdad? Una cuestión del subsidio, pero en el transporte público para el trabajador, no para aquel, el que gana, mejor dicho, salario mínimo, ¿verdad? Porque tiene claro. que ser una diferenciación en todo caso, ¿verdad? Y después, por supuesto, ¿verdad? El de crear fuentes de trabajo para los compatriotas. Ahora, lo normal es que el Ejecutivo siga el consejo de ustedes, ¿verdad? Y normalmente hay justamente es importante eso, tu acotación. Yo estoy en 2008 ahí, ¿verdad? Y te puedo decir de que hubo gobierno que no hizo caso al dictamen y ha realizado superior a lo que está Ah, de mira. inflación. Ah, que Sí, elevaron un poco más. entonces, sí, Ah, exactamente. ya. Ahora, Y vos, por ejemplo, eh, en esta ocasión, ¿votaste por el 4.4? ¿Hubo un acuerdo o no, pediste no, por no, no, otro? no, 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 yo pedí el 25%, A la ¿verdad? pucha. No podía yo salir de eso que era, como vos me preguntaste, Es un cuánto era mandato. para mí lo ideal, es 2.700.000 que equivale al 25%, 500 y monedas, ¿verdad? Que no me viene exactamente cuánto es el monto real, pero es más de 500.000 guaraníes. Ahora, ¿nunca pasó que ustedes recomienden, que la comisión recomiende un aumento salarial y se decida no aumentar, por ejemplo? No, 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 no. Solamente el año pasado por la pandemia mismo y por supuesto también en ese momento habíamos cuestionado la supuesta inflación que era el 0,7%. Ah, que ustedes no Y estaban de acuerdo, no creían que fuese no, así. no estábamos exactamente. Entonces, Que fue el cuando 0,7% eso el año pasado. el año pasado. Claro, por la Y recesión eso es económica. lo que sí, y eso es lo que sumó a la fecha de ese 4,7, 4,4. Hoy día es 3,7% la inflación, Ah, acumulada mal con la del año pasado. acumulado con el año pasado, ¿verdad? Ah, comprendo. Bueno, entonces, en resumen,
En las próximas horas se podría dar un aumento de 97.000 guaraníes en el valor nominal del salario mínimo. Lastimosamente es así, mi apreciado Bueno, compañero. no sé si lastimosamente, mejor eso que nada, supongo, ¿verdad? Sí, pero lo ideal es justamente, insisto en eso, satisfacer esa necesidad que tiene el Que hoy no trabajador. están satisfechas con el salario mínimo. No, para nada. Ramón Ábalos, representante de los trabajadores ante la CONASAM, ¿es correcto? CONASAM, CONASAM, Consejo muchas Nacional. gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Muy amable. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.